un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Los tiempos de la revancha. El pasado 26 de abril murió el cineasta argentino Adolfo Aristarain. Tenía 82 años y estaba retirado de las pistas desde su última producción, una película del 2004 llamada Roma. Aristarain filmó 11 largometrajes, desde La parte del león, que fue su debut en 1978. Incluso hizo una de ellas en el sistema de producción estadounidense, titulada The Stranger. Era un thriller con elenco hollywoodense del que el director nunca tuvo muchas cosas buenas que decir. Su corazón y sus intereses estaban en otros lados, en su país natal, por ejemplo, al que miró con un ojo amargo y duro desde los años de la dictadura hasta los tiempos posteriores al Corralito. Aristarain no detestaba a la Argentina, más bien le dolía, imagen que tal vez suene tremebunda vista desde acá, pero en verdad las declaraciones grandilocuentes y los monólogos furibundos son parte esencial de su cine. Al menos lo fueron después de los años 90, cuando su visión del país y de lo que le hacía a sus compatriotas se fue oscureciendo cada vez más. De eso habla Federico Lupi, uno de sus actores fetiches, en la escena que comparte con su hijo en Martinhache. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas. Ahí habla el personaje, pero también habla Aristarain, y lo que dice es claro. La patria es un invento. Sobre esa terrible certeza, que el terruño es una falsedad, que las únicas lealtades que valen son la familia y los afectos, el director argentino armó un puñado de películas que son al mismo tiempo cálidas, pero amargas. Ahí está, por ejemplo, El matrimonio de viejos, que lo ha perdido casi todo excepto la dignidad, en Lugares comunes. Y ahí está también el cineasta argentino exiliado en España, que coquetea con la idea de irse a Hollywood a vender lo poco que le queda de integridad. Y ahí está, como una catedral, el Lupi de Un lugar en el mundo, la película de 1992 donde su personaje prefiere pegarle fuego a una bodega de lana antes que dejar que los habitantes del pueblo se vendan al poderoso. Pero todas estas películas son ramas que vienen de un tronco más antiguo. Y ese tronco, al que también habría que sumar un thriller brillante y duro como es Último Días de la Víctima, tiene en su centro una película llamada Tiempo de Revancha. Felicidades, señor Bengoa, y bienvenido a Tulsaco. Todo el mundo tiene un precio. La gente que vale se queda en la empresa. Pero cuando llegas al límite... El cineasta y productor, Héctor Olivera, le había propuesto a su colega que hiciera la tercera parte de una serie de comedias musicales, en las que había estado involucrado por necesidad. Pero Aristarain no quería encasillarse como realizador de musicales o de comedias. Además, estaba esta historia que daba vuelta en su cabeza desde hacía mucho tiempo. Argentina, recordemos, estaba en dictadura. La gente desaparecía de sus casas. Los autos marca Ford Falcon patrullaban las calles manejados por civiles no identificados. Y la televisión y los diarios estaban bajo un control casi total. A fines de 1980, ya tenía el guión listo. La producción fue algo accidentada y se hizo bajo mucha presión tanto de dinero como de tiempo. La filmó en menos de 2 meses. Incluyendo los días que pasaron haciendo escenas de exteriores en la zona de Tandil. Tiempo de Revancha es una historia de resentimiento y vuelta de mano. Su protagonista es un obrero experto en demoliciones llamado Pedro Bengoa. Tiene un pasado de militante de izquierda, quizás de anarquista, pero todo eso ha sido borrado de su expediente, gracias a los buenos oficios de una agencia trucha de la que se sabe muy poco.
Gracias a sus papeles falsos, Bengoa puede postular a un trabajo en las empresas Tulsaco, esa marca ominosa y omnipresente que desde Tiempo de Revancha va a asomarse en casi todas las películas del director. Tulsaco, dicho en corto, es la marca Acme de Aristarain. Es la encarnación más demoníaca del capitalismo. Es una corporación en Tiempo de Revancha, pero también es una empresa minera en el western La Ley de la Frontera, que el director filmara en España en 1995. Esto no es una hipoteca, es un robo. Es la multinacional que va a edificar la represa en Un lugar en el mundo, y es también la corredora de propiedades que vende el departamento de la pareja protagonista en Lugares Comunes. Pero sobre todo, no hay que olvidar, Tulsaco es la compañía cinematográfica que está atentando al cineasta exiliado en Martin H. Es que estoy hablando en serio, hijo. El trabajo es detestable. Un castigo que hay que Es decir, Tulsaco es el diablo. O mejor dicho, Tulsaco es la mancha que se extiende sin parar por nuestra realidad. Al final de todo, como hubiera dicho Borges, el mundo será Tulsaco. No es casual que la marca sea tan importante en Tiempo de Revancha. Lo que ocurre es que Bengoa, que no quiere más guerra y solo piensa en tener un buen trabajo que le permita mantener a su mujer, llega a la faena minera donde va a trabajar y descubre que entre los obreros ya está escondido uno de sus antiguos camaradas. ¡Bengoa! ¿Sí? Bienvenido a Tulsaco y perdón por la demora, pero el tren llegó adelantado. Se trata de Bruno Vittorio, interpretado por Ulises Dumont. Bruno también llegó a Tulsaco acorralado por las circunstancias. Pero a diferencia de Bengoa, Bruno tiene un plan. Descabellado y cruel, pero un buen plan. Lo que él quiere es que Bengoa le ayude a fingir un accidente laboral con dinamita. Bruno pretenderá entonces que se ha quedado mudo y conseguirá una jugosa indemnización. Ya lo tiene todo armado, e incluso hay un abogado metido en el baile, un tal Larsen. Bengoa se resiste a participar. No quiere meterse en problemas y de su vieja pasión por la lucha de clases solo le queda el recuerdo. Pero Bruno lo convence. Lo que viene después tiene los contornos grises de la tragedia al estilo latinoamericano. A la hora de la verdad, cuando ya está instalada la carga de dinamita en el costado del cerro, Bruno se acobarda. ¡Pedro! ¡Pedro, no puedo! ¡Pedro, para! ¡Para todo! Bengoa corre a auxiliarlo y entonces el explosivo estalla. Bruno muere. Bengoa sobrevive y decide él llevar a cabo el plan del que antes era simplemente un cómplice. El abogado Larsen, por su parte, acepta representarlo. Bengoa viaja con su mujer a Buenos Aires, lo revisan los médicos de Tulsaco y emiten un veredicto. Mudez por trauma psicológico. Imposible saber cuándo volverá a hablar este hombre. Los gerentes de la empresa discuten en privado. Burlones acuerdan pagarle al damnificado una indemnización miserable, algo así como $500. ¿Tiene abogado? No, es imbécil. Confía en Tulsaco. No saben que, aliado con Larsen, Bengoa va a pedir $200.000. Una cantidad de dinero que él ni siquiera se logra imaginar. Ante la amenaza de una demanda, los gerentes preguntan al abogado Larsen qué quiere su representado. Larsen contesta que quiere ver al dueño de la compañía. Entonces viene uno de los momentos más grandes de la cinematografía del director. Hasta ese punto, Bengoa ha sido nada más que un perro apaleado que ve la oportunidad de conseguir un buen hueso. $200.000. Buena plata, pero tampoco una fortuna. Dinero suficiente para volver a agachar la cabeza y que nunca nadie vuelva a saber de él. Lo que sucede es que el dueño de Tulsaco lo recibe en su mansión, y el tipo es arrogante, insolente y brutal. Los domingos se los dedico a mi jardín. No me gusta perder el tiempo negociando con dos ratas. No intenta ser diplomático, no negocia, no pretende siquiera fingir que le importa el accidente laboral donde murió un hombre y otro quedó, supuestamente, lastimado. Lo que le interesa es ponerle precio al asunto y que esos dos muertos de hambre salgan de su casa. Larsen, que no es nada de tonto, negocia. Pone en la mesa un as que traía bajo la manga. Aparte de todos los problemas de seguridad que la faena minera tiene, la verdad es que todo el asunto es una estafa. Lo que hizo el dueño de Tulsaco no fue encontrar cobre en mitad de la nada. Lo que hizo fue coimear a los geólogos encargados de la exploración para que ellos mintieran. ¿Y el dinero que Tulsaco recaudó para la supuesta explotación del yacimiento? Desaparecido en el aire.
El hombre más poderoso del país concede la derrota. Ok, le dice a Larsen, les daremos $200.000. Pero Bengoa ha cambiado de idea. Y usando una maquinita primitiva casi de niños, donde cuando teclea suena una voz que dice palabras, se niega. La voz de la maquinita dice no. Y después, ante la sorpresa del abogado Larsen y del dueño de Tulsaco, Bengoa escribe en una pizarra: no hay trato, no estoy en venta. Si el magnate hubiera sido un poco más diplomático, menos agresivo, si hubiera tenido lo que hoy se llaman habilidades blandas, se habría ahorrado un juicio. Pero su arrogancia ha despertado algo en Bengoa. Una nostalgia por los viejos años de lucha, una rabia profunda, o quizás un deseo infantil e irracional de joder la pita. Bengoa iba dispuesto a venderse por $200.000. Pero le hierve la sangre al escuchar a este millonario desalmado, así que rompe el trato con el abogado y anuncia que va a pelear. No hay acuerdo, van a juicio. Tiempo de Revancha fue un fenómeno para la taquilla en esos años en Argentina. Estuvo 22 semanas en cartelera. Hoy día es considerada una de las 10 grandes películas argentinas. En un momento de oscuridad y represión, Aristarain se atrevió a hablar no de los militares o de la policía secreta, sino de sus patrones, aquellos que de verdad se benefician de la represión y de las dictaduras, o de los estados de emergencia. Estamos hablando de los señoritos de trajes de corte impecable, que trabajan en oficinas alfombradas y beben whisky importado. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Un acercamiento más burdo a la Argentina de esos años habría cargado las tintas hacia la lucha heroica y la épica de la resistencia. Habría hablado de guerrilleros y torturadores, de enfrentamientos y desaparecidos. Aristarain no hace eso. Tal vez no habría podido, pero además uno intuye que no le interesaba. Hay un momento hacia el final, breve pero terrible, donde un Ford Falcon se estaciona al lado de Bengoa, que va caminando por la calle con su pizarra, todavía fingiendo ser mudo, todavía viviendo la mentira. La puerta del auto se abre y tiran a la vereda el cuerpo sin vida de un compañero de la faena que testificó a favor suyo en el juicio. Bengoa, aterrorizado, sale corriendo. Eso es todo. La película no remarca nada. No es necesario que alguien le diga a Bengoa por qué ese hombre está muerto y por qué se lo fueron a tirar a los pies. El mensaje es muy claro y lo entiende él y lo entendemos nosotros. Aunque Bengoa gane el juicio, Tulsaco siempre va a ganar al final, porque Bengoa es solamente un hombre y Tulsaco es una corporación, y las corporaciones son eternas. Con la certeza de que vive rodeado de micrófonos ocultos, que la empresa ha instalado para atraparlo en el momento en que se le salga un ruido de la garganta, Bengoa destroza su habitación de hotel. Es una escena que homenajea directamente al final de La conversación de Francis Coppola, pero también tiene una lectura muy específicamente latinoamericana. Cualquier individuo que intente derribar o atacar al capital corre el riesgo de quedarse solo o volverse loco. Tiempo de Revancha cimentó la mayoría de las cosas que le interesaban a Adolfo Aristarain: la conexión con el cine clásico norteamericano, el uso de los recursos del género, la figura de Lupi, la idea de estos héroes solitarios que levantan cabeza aunque solo sea para que los aplasten. Con todo eso, que tal vez no es mucho, pero no es poca cosa, el cineasta que acaba de fallecer construyó algo a lo que aspiran todos los artistas, que es un universo personal y singular. Dentro de ese universo, donde quizás no hay muchos lugares, pero sí varios mundos, Aristarain cultivó un par de certezas. La primera es que los afectos, los amigos y la familia son la patria que nos queda cuando llegamos a viejos. La segunda certeza es que los carajos campean, la ciudad arde en llamas, el bar está por cerrar
y pega la espalda a la pared, que la noche se viene larga. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.